Si mueres no importa, ya tengo otro hijo, dijo mi madre, mientras mi hermano se burlaba de mí. Hoy los médicos le dijeron que su vida depende solo de mí. Mi madre siempre decía que la familia era lo más sagrado que teníamos, pero en su boca esa frase nunca significó una mierda cuando se trataba de mí. Desde que tengo memoria, me quedó claro que yo no era más que un accesorio incómodo en su vida, una especie de deuda que no pidió pero le tocó cargar. Nunca lo dijo con esas palabras, claro, pero lo demostraba con cada gesto, cada preferencia, cada decisión. En cambio, mi hermano, 4 años menor, sí era el centro de su universo. Bastaba ver cómo lo miraba cuando se sacaba una buena nota o simplemente se paraba frente a la tele para cantar cualquier canción estúpida que aprendía en el colegio, lo aplaudía como si fuera la segunda venida de Cristo. A mí, en cambio, me preguntaba si ya me había bañado porque olía raro o si pensaba salir así de fea a la calle. Ese era el nivel de comparación. Él era su sol. Yo, la sombra que estorbaba. La cosa no mejoró cuando me enfermé a los 14. Fue en pleno invierno, aunque en Arizona eso signifique apenas una brisa más fría. Yo ya venía lidiando con asma desde chiquita, pero ese diciembre se complicó todo. Tenía fiebre, me costaba respirar y terminamos en urgencias porque me desmayé bajando las escaleras. Lo recuerdo nublado, con tubos, ruidos y ese olor a cloro que tienen todos los malditos hospitales públicos. Pero lo que nunca voy a olvidar con exactitud escalofriante fue la voz de mi madre, de pie al lado de la camilla, murmurando con una frialdad que me dejó helada incluso con los escalofríos que ya tenía encima. Dijo, si se muere no importa, igual tengo a mi otro hijo. Y lo peor no fue solo la frase, sino cómo se la soltó a la enfermera, como quien comenta el clima. Ni siquiera lo dijo con tristeza, lo dijo con resignación práctica, como si estuviera evaluando una inversión fallida. Detrás de ella, mi hermano la escuchó y se rió. Se rió como si fuera un chiste interno entre ellos, como si no estuviera viendo a su propia hermana conectada a oxígeno, luchando por seguir respirando. Yo estaba demasiado débil para hablar, pero no para entender. Desde ese día algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta que no había nada que pudiera hacer para ser suficiente en esa casa. No importaba cuánto me esforzara, cuántos honores trajera de la escuela, cuántas veces me quedara callada para evitar discusiones. Yo era descartable. Reemplazable. Y mi madre ya había elegido a su favorito. Después de eso, ya no era solo el maltrato emocional ocasional o los comentarios pasivo-agresivos, sino una dinámica constante. Todo lo que yo hacía estaba mal, y todo lo que él hacía era una etapa. Si yo llegaba tarde, era una irresponsable que seguro terminaría preñada como las de la televisión. Si él desaparecía 2 noches porque estaba fumando con sus amigos idiotas, era porque necesitaba espacio para madurar. Las reglas eran distintas para cada uno. Yo tenía que cuidar la casa, ayudar con las cuentas, hacer mercado y hasta quedarme con mi abuela enferma mientras ellos salían a cenar en familia. Adivina quién nunca fue parte de esa definición de familia. A los 18, con una beca comunitaria en la mano y una mochila con ropa de segunda, me largué. Mi madre apenas me dijo suerte, como quien despide a una vecina que se va de viaje, no a su hija que se iba sin mirar atrás. Mi hermano me lanzó un no vuelvas arrastrada, con esa maldita sonrisa que siempre le festejaron. Yo no respondí. Solo me subí al bus y me tragué el llanto en silencio. Esa fue la última vez que los vi en años. La vida afuera no fue fácil, pero al menos era mía. Trabajé como mesera en un diner de mala muerte donde los clientes me gritaban porque su café no tenía suficiente crema, limpié baños con vómito ajeno a las 3 de la mañana. Entregué pizzas bajo tormentas eléctricas mientras estudiaba para los exámenes de anatomía. Nadie me regaló ni una pinche servilleta, pero cada paso fue mío. Me gradué de enfermera registrada con deudas, ojeras y unas ganas enfermas de demostrar que sí valía algo. Cuando nacieron mis gemelas, mi mundo se reordenó. Por primera vez supe lo que era querer proteger a alguien sin condiciones, sin favoritismos, sin jodidos rankings de amor. Corté contacto con mi madre y mi hermano. Cambié de número. No les dije dónde vivía. No los invité al bautizo. Ni una postal, ni una foto.
Y durante años, pensé que el silencio era suficiente venganza. Pensé que el simple hecho de haber escapado, de haber construido una vida sin ellos, era justicia. Pero entonces, un día cualquiera, con el uniforme aún sudado del turno nocturno, vi 11 llamadas perdidas de un número desconocido. Contesté por inercia. Y ahí estaba su voz, seca, desesperada, sin el tono soberbio de siempre. Me dijo, necesito tu ayuda. Los doctores dicen que solo tú puedes salvarme. Actualización 1. Pasaron casi 5 años desde que escapé de esa casa y de todo lo que representaba. 5 malditos años en los que no escuché sus voces, no vi sus caras, no supe ni quise saber si seguían vivos o si el karma había hecho lo suyo. Me dediqué a trabajar turnos dobles, a criar a mis hijas con un amor que nadie me enseñó pero que me brotó con una fuerza brutal, a pagar deudas, a construir mi paz con las uñas. Me volví buena en lo que hacía, no porque quisiera reconocimiento, sino porque era la única forma de no caer, de no regresar a ese infierno que llamaron hogar. Aprendí a no esperar disculpas, a vivir sin cerrar heridas porque entendí que algunas simplemente cicatrizan abiertas. No los mencionaba. No los recordaba más de lo necesario. Era como si me hubiera amputado emocionalmente. Y para mí, eso estaba bien. Lo prefería así. Hasta que un día cualquiera, cuando ya había dado por muerto todo ese capítulo, la vida me llamó por teléfono con voz temblorosa y apellido familiar. Ese lunes había sido largo. Una de mis pacientes se complicó con una infección que nadie vio venir y terminé quedándome 3 horas extra, con los pies hinchados, la espalda partida y la cabeza hecha mierda. Salí del hospital con la bata arrugada, el pelo atado a la carrera y la cara de quien solo quiere meterse en una ducha caliente y acostarse sin que nadie diga su nombre. Caminaba rumbo al parqueadero cuando vi la pantalla del celular encenderse con insistencia. 11 llamadas perdidas de un número que no reconocía, pero algo dentro de mí, algo muy jodidamente visceral, me dijo que no era cualquier llamada. Era de ellos. Era de ella. Contesté con la voz entrecortada por el cansancio y el fastidio, esperando una equivocación, pero fue mi madre. Y no la madre altanera, fría y soberbia que recordaba, sino una mujer ida, débil, como si las palabras le costaran el doble. Dijo mi nombre en un susurro que no me provocó compasión sino incomodidad. Después soltó, sin rodeos ni anestesia, que sus riñones estaban colapsando, que estaba en lista para diálisis y que los médicos habían hecho exámenes de compatibilidad con todos los parientes cercanos. Que nadie coincidía. Nadie, excepto yo. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire como una broma de muy mal gusto. Ella insistió, tú eres la única, por favor, hija, estoy muriendo. Y fue en ese hija donde casi me reí. ¿Hija? ¿Ahora sí me recordaba como su hija? ¿Ahora que se estaba descomponiendo por dentro y necesitaba un pedazo de mí para sobrevivir? Durante 14 años fui el borrador de su familia, la que no importaba, la que podía desaparecer sin que nadie se inmutara. Pero ahora era su única esperanza. Me la imaginé en esa habitación de hospital, pálida, conectada a tubos, esperando que yo apareciera como si nada hubiera pasado, con la nobleza de los cuentos de Navidad. Con el perdón en las manos y el riñón listo para salvarla. Como si todo el daño que me hizo se hubiera evaporado en su memoria. Como si ella tuviera derecho a exigirme algo. Mientras ella hablaba, escuché otra voz al fondo. Era él. Mi hermano. Ese cabrón que se rió mientras yo me moría conectada al oxígeno, que durante años no hizo más que burlarse de mí, de mis esfuerzos, de mis logros, de todo lo que lograba sin su sombra encima. Gritaba como si todavía tuviera autoridad sobre mí, como si mi tiempo, mi cuerpo, mi vida le pertenecieran por defecto. Dijo algo como apúrate, no seas egoísta, como si salvarle la vida a la mujer que me despreció fuera un trámite pendiente. Colgué sin decir palabra. Sin gritar. Sin insultar. Solo colgué. Me senté en el carro, con las manos en el volante, y dejé que toda la rabia, todo el rencor, todo el asco que tenía guardado durante años me recorriera como una corriente eléctrica. No lloré. No me rompí. Lo que sentí fue otra cosa, una especie de lucidez helada.
Me tomé 10 minutos en ese asiento, sin prender el motor, sin moverme, solo sintiendo el temblor en los dedos y las ganas de reírme del puto universo por su sentido del humor macabro. Porque claro, después de todo lo que me hicieron, ahora me tocaba decidir si dejaba vivir o morir a quien me había dicho que no importaba si me moría. Esa noche no dormí. Apagué las luces del apartamento, me senté en el suelo de la cocina con una copa de vino barato y una libreta vieja, y empecé a escribir. No eran cartas. No era un diario. Era una lista. Una lista con cada cosa que ellos iban a tener que hacer si de verdad querían que yo me sentara siquiera a hablar del tema. No era venganza improvisada. Era algo metódico, consciente, sin remordimientos. Porque después de todo lo que viví, si querían que yo me sacrificara por ellos, iban a tener que arrastrarse. Cada letra de esa libreta iba a costarles más que cualquier tratamiento, más que cualquier hospital, más que la misma enfermedad. Actualización 2. Pasaron exactamente 12 días desde aquella llamada antes de que volviera a responderles. No fue por duda, ni por reflexión, ni porque me ablandara con sus súplicas. Fue porque me tomé ese tiempo para asegurarme de que todo estuviera en orden legal, logístico y emocional. En esos 12 días contacté a una abogada especializada en derecho civil, le expuse todo, desde el trato negligente de mi madre en la infancia hasta las amenazas veladas que soltaron por teléfono, y le pedí, con toda la calma del mundo, que redactara un documento que los pusiera de rodillas. Literalmente. Porque si iban a pedirme un pedazo de mi cuerpo, entonces yo iba a cobrárselos con cada gramo de dignidad que aún fingían tener. Nada me aseguraba que no intentarían manipularme después, desacreditarme, volver a pintarse como víctimas. Así que todo, absolutamente todo, debía quedar por escrito y firmado ante notario. Yo no iba a cometer el error de negociar con ellos desde la emoción. Iba a hacer esto como lo haría un abogado sin alma, con estrategia, con condiciones y sin vacilar. Cuando por fin decidí responder, no fue para conversar ni para ir a verlas llorar en una cama. Fue para citar a ambos, a mi madre y a mi hermano, en una pequeña sala de conferencias dentro del mismo hospital donde la estaban tratando. Llegué puntual, con mi abogada al lado y una carpeta con documentos que pesaban más que cualquier palabra que pudieran soltar. La recepcionista los llamó. Mi hermano apareció primero, con esa cara de tipo que cree que siempre va a salirse con la suya. Intentó entrar hablando fuerte, diciendo que todo esto era innecesario, que si tenía algo que decir, podía decírselo sin tantos rodeos. Lo ignoré. Mi madre llegó después, empujada en silla de ruedas, con la piel pálida, la cara hinchada por la retención de líquidos y los ojos que no sabía si estaban rojos por la enfermedad o por la vergüenza. No me miró directo ni un segundo. Perfecto. Porque no necesitaba su mirada. Solo su firma. No les ofrecí asiento. No pregunté cómo estaban. No hice introducciones dulces. Abrí la carpeta y comencé a leer. La primera hoja, cesión inmediata y total del título de propiedad de la casa familiar a mi nombre. La segunda, declaración jurada de maltrato psicológico, firmada por ambos, reconociendo años de negligencia, humillaciones, manipulación emocional y abandono. La tercera, un poder irrevocable que autorizaba la transferencia del seguro de vida de mi madre a un fondo fiduciario destinado exclusivamente a mis hijas, con penalidades severas si alguien intentaba retirarlo antes de tiempo. Y la cuarta, una orden voluntaria de no contacto, donde ambos se comprometían legalmente a no acercarse, llamarme, buscarme ni interferir con mi vida ni la de mis hijas a menos que yo lo autorizara expresamente por escrito. No había espacio para interpretaciones. Cada punto estaba redactado con la frialdad que ellos me enseñaron a tener. Al final de la última hoja, les dije que si no firmaban todo, no se volvería a hablar del tema. Punto. Mi hermano explotó primero. Se levantó de golpe, empezó a gritar que yo era una desquiciada, que esto era abuso emocional, que iba a demandarme por chantaje. Dijo, y cito, ¿tú crees que porque te fue bien y ahora tienes trabajo te hace mejor que nosotros? Estás enferma, igual que ella. Me dio risa.
No la clase de risa ligera, sino esa que uno suelta cuando ve algo patético intentando hacerse el fuerte. Mientras él ladraba su rabia, mi madre no dijo una palabra. Solo bajó la mirada, con los dedos apretando el borde de la silla como si pudiera romper el cuero con las uñas. Sabía que no tenía opción. Sabía que no podía negociar con alguien que ya no le debía nada. Cuando por fin hubo silencio, me incliné y le hablé directamente a ella. Por primera vez desde que me fui de esa casa, le dije que durante años deseé que me mirara como miraba a su hijo. Que me abrazara como si yo también mereciera existir en su mundo, que me defendiera al menos una vez de las burlas de él o de los insultos disfrazados de chistes. Le recordé que esa noche en el hospital, cuando mi vida pendía de un hilo, lo único que se le ocurrió decir fue que si me moría no pasaba nada porque ya tenía otro hijo. Le dije que esa frase fue la última bala que me metió en el pecho, y que ahora, después de tanto tiempo, lo único que me pedía el cuerpo era que sintiera un poco de ese mismo vacío. Y que si quería mi ayuda, si quería una segunda oportunidad para vivir, iba a tener que pagarla como se pagan las cosas que uno destroza con las manos, reconstruyendo todo desde los escombros. Firmaron 2 días después. No lo hicieron con gusto. Lo hicieron con miedo. Miedo a perder lo poco que les quedaba. A morir sabiendo que, por primera vez, yo tenía el poder. A quedarse sin techo, sin dinero y sin excusas. Mi abogada lo selló todo legalmente, presentó los papeles en la oficina de registro, activó la transferencia del seguro y me envió una copia digital a las pocas horas. Mi madre fue admitida al programa de evaluación prequirúrgica y el hospital me contactó para coordinar las pruebas previas a la donación. Pero yo ya tenía claro que no iba a mover un solo dedo sin asegurarme de que el último punto también se cumpliera, que me dejaran vivir en paz después de esto, como si nunca hubiéramos compartido la misma sangre. Porque si ellos creían que todo esto se trataba de un riñón, era porque nunca entendieron lo que se siente vivir toda una vida con el corazón hecho mierda. Actualización 3. Habían pasado 3 meses desde que firmaron todo, 3 largos y silenciosos meses en los que no supe nada de ellos. El hospital me llamaba de vez en cuando para coordinar fechas, exámenes, exponerme riesgos, y yo, sin poner objeción, asistía a cada uno con la cara de quien se está haciendo una limpieza dental, sin emoción, sin compromiso, con la mente en otro sitio. Había algo perversamente tranquilo en saber que estaban en pausa, que por primera vez en sus vidas no podían tomar decisiones sobre mí, ni correr a llorar con la excusa de que yo era la mala hija. Ni ponerme en la posición de mendigar cariño. No. Esta vez todo estaba bajo mis reglas, y cada día que pasaba me sentía más en control, más capaz de sostener lo que había comenzado sin temblar. Pero no podía confiarme. Porque gente como ellos no sabe perder en silencio. Y efectivamente, no tardaron en intentar mover ficha, como si aún tuvieran algún tipo de ventaja escondida bajo la manga. Todo empezó con un correo electrónico extraño que recibí una tarde, cuando estaba organizando los archivos digitales de mis hijas para inscribirlas en el nuevo preescolar. Era una notificación judicial. Mi hermano, en representación solidaria de mi madre, había presentado una solicitud para anular parte de los documentos firmados, alegando que ella había sido coaccionada emocionalmente y que las condiciones que yo impuse eran inhumanas y abusivas. Usaron esa palabra, inhumanas. Me reí con tanto desprecio que espanté a la perrita de mis hijas, que dormía en su cojín cerca del sofá. Me reí porque no había ironía más grande que ellos, justo ellos, se atrevieran a hablar de abuso emocional, cuando mi infancia fue una colección de desprecios, insultos y negligencia que jamás repararon. Pero no me lo tomé a la ligera. Porque si algo me enseñaron con los años es que pueden ser muy hábiles cuando se trata de manipular, de fingir, de hacerse las víctimas. Así que actué como una adulta que ya no se deja pisar por nadie. Llamé a mi abogada esa misma tarde y le pedí que preparara todo lo necesario para barrerlos legalmente. Nos citamos para una audiencia breve en la Corte Civil del Condado, solo para evaluar si el caso tenía mérito suficiente para abrir una investigación mayor. Mi abogada preparó todo con frialdad quirúrgica, sin adornos, sin dramatismo. Llevamos copias firmadas de los documentos originales, los registros notariales, pruebas del seguimiento médico voluntario y, como pieza clave,
Una carpeta con audios que yo había guardado como precaución, sin siquiera imaginar que serían necesarios tan pronto. Entre esos audios había uno en particular que bastó para inclinar toda la sala a mi favor, un fragmento de una conversación grabada por error, en la que mi madre y mi hermano discutían sobre qué dirían si yo no cooperaba. En el audio se escuchaba claramente la voz de mi madre diciendo algo que se me quedó tatuado: si se pone rebelde, le recordamos a la prensa lo drogadicta que fue en la universidad. No va a querer que sus hijas escuchen eso de su madre. Y la voz de mi hermano respondiendo entre risas: o que fue puta, eso siempre funciona. Lo dijeron con una naturalidad que no merecía más interpretación. Ahí estaba todo, grabado, nítido, sin espacio para negar lo que eran. El juez, un tipo mayor, con cara de haber visto demasiada mierda en su vida, levantó la mirada después de escuchar el audio y preguntó con calma si querían seguir con la demanda. Mi hermano intentó farfullar algo sobre manipulación, pero la abogada del juzgado le indicó que podía recibir sanciones por intento de difamación. El caso fue desestimado en el acto. No solo eso, se les impuso una multa menor por uso indebido del sistema judicial, y quedó un registro público de que habían intentado anular un acuerdo legal con documentos auténticos. Salieron de esa sala sin hablar. Mi hermano empujaba la silla de ruedas de mi madre sin mirarme. Yo los vi irse con una tranquilidad que no había sentido en años. Porque entendí, de una vez por todas, que ya no eran peligrosos para mí. Eran apenas restos. Ecos. Figuras que se resquebrajaban solas. Volví a casa esa noche con un sentimiento raro en el cuerpo. No era alegría. Era como una calma densa, como si por fin pudiera cerrar una puerta sin miedo a que alguien la pateara por detrás. Me acosté con mis hijas entre medio de las dos, abrazándolas fuerte, sintiendo sus respiraciones pequeñas, suaves, reales. Pensé en todo lo que había hecho por ellas, en cómo cada paso que di desde que salí de esa casa fue para protegerlas, para que nunca tuvieran que vivir lo que yo viví. Y supe que estaba haciendo lo correcto. No por venganza, no por orgullo, sino porque era lo justo. Ellos intentaron jugar sucio, como siempre. Pero esta vez no les funcionó. Porque esta vez no estaban tratando con la niña a la que le decían si te mueres no importa. Esta vez estaban frente a una mujer que aprendió a sobrevivir, a planear y a no temblar cuando tiene que poner un límite. Esta vez la que tenía el control era yo. Y ya no había vuelta atrás. Actualización 4. Habían pasado 6 meses desde aquella última audiencia, y durante ese tiempo mi vida había vuelto a tomar cierta forma de normalidad, o al menos lo más parecido que podía considerar normal después de todo lo que había vivido. Las niñas ya estaban adaptadas a su nueva escuela, mi trabajo en el hospital había mejorado en carga horaria gracias a un ascenso parcial que me permitió reorganizar mis turnos, y yo, por primera vez en años, podía sentarme una tarde entera sin sentir que algo estaba por explotar. Pero a pesar de esa calma aparente, había un asunto que seguía respirando justo debajo de la superficie: la operación de mi madre. Todo el papeleo estaba listo, los exámenes habían sido completados, y ya había fecha programada para la intervención. Era cuestión de semanas. El hospital ya había coordinado con el equipo de trasplantes, y yo había sido llamada a firmar el consentimiento quirúrgico final. No me había negado en ningún momento, no porque me creyera la persona más noble del mundo, sino porque cada paso que daba estaba cuidadosamente medido para ser usado a mi favor. Mi venganza no era impulsiva, no era desordenada, y no necesitaba de gritos para ser efectiva. Estaba diseñada para doler en silencio. Para asfixiar con elegancia. Y entonces, justo cuando todos creían que yo iba a seguir el curso natural del proceso, tomé una decisión que lo desbarató todo desde su raíz. Había leído durante semanas sobre una alternativa legal poco conocida, llamada donación en cadena. No era algo que se anunciara abiertamente en todos los hospitales, pero funcionaba en determinadas redes médicas del país bajo un sistema de compatibilidad cruzada. En resumen, permitía que una persona donara un órgano a un desconocido, y a cambio, alguien más, también desconocido, donara a la persona que uno quería ayudar. Todo se organizaba bajo protocolos rigurosos, con listas de espera y criterios que aseguraban la justicia del proceso.
Y yo, curiosamente, cumplía con todos los requisitos. No estaba obligada a entregar mi riñón directamente a mi madre. Solo a donar. Y el sistema se encargaría del resto, algún día, cuando surgiera un donante adecuado para ella. Si surgía. Si tenía suerte. Si vivía lo suficiente. Fui personalmente al hospital a presentar la solicitud para cambiar el tipo de donación. La trabajadora social me miró con cierta sorpresa, quizá porque no era común que alguien cambiara de parecer en esa etapa tan avanzada, y menos aún en un caso con la urgencia médica que tenía mi madre. Le expliqué, sin demasiados detalles pero con la certeza de quien ha reflexionado hasta la última letra, que deseaba donar mi riñón a través del programa En Cadena. Que quería ayudar a alguien que realmente tuviera una oportunidad de rehacer su vida, alguien que quizás nunca haya tenido a nadie más. Que mi decisión era firme y que estaba dispuesta a firmar todo lo que fuera necesario. No me hizo muchas preguntas. Supongo que supo leer en mi tono que lo mío no era un capricho ni una indecisión pasajera. Me indicó los formularios adicionales y me agradeció. Lo dijo con respeto, incluso con algo de admiración. Pero yo no estaba buscando reconocimiento. Yo estaba preparando la última parte de mi plan. La noticia, por supuesto, no tardó en llegar a sus oídos. Mi madre se enteró a través del equipo de nefrología y según me contaron, se descompensó de la rabia. Le explicaron que no era una ilegalidad, que yo seguía cumpliendo con el compromiso que había firmado, que la red de donantes era legítima y que, si tenía paciencia, eventualmente recibiría un riñón. Pero no era lo que ella quería. Ella no quería justicia. Quería control. Quería que yo llegara al quirófano pensando que por fin había vuelto a su redil. Que me había quebrado. Que había perdonado. Que estaba dispuesta a darle algo por amor. Pero no. Yo no iba a darle nada por amor. Iba a darle exactamente lo que merecía, incertidumbre. La misma incertidumbre que me hizo sentir durante años cada vez que necesitaba su cariño y me encontraba con indiferencia. La misma sensación de abandono que me tragaba cada Navidad mientras ella abrazaba a mi hermano como si yo no existiera. Quería que cada día de diálisis fuera un recordatorio de que sus decisiones, sus palabras, su maldita frialdad tenían consecuencias. Mi hermano fue quien me llamó, gritando como si su tono todavía tuviera algún peso sobre mí. Me dijo que era una basura, que no tenía corazón, que estaba jugando con la vida de una anciana enferma. Me preguntó qué clase de monstruo era. Y yo le respondí, con el mismo tono plano que usaba él cuando me decía que ojalá me atropellara un bus, el mismo monstruo que criaron ustedes. Colgó. No volvió a llamarme. Supongo que no pudo tolerar el eco de su propia hipocresía. Días después, me ingresaron para la extracción. Todo fue según lo previsto. La cirugía fue exitosa. Mi riñón fue asignado a una mujer de 65 años de Nueva Jersey, madre de 3, jubilada, sin recursos y sin ningún familiar compatible. El equipo médico me contó que cuando le avisaron que había aparecido un donante, lloró de rodillas frente al médico. Desde entonces, cada miércoles recibo una postal suya. A veces con fotos de sus nietos. A veces con dibujos hechos por su nieta menor, que sabe que una señora buena le salvó la vida a su abuela. Me guarda flores secas dentro de los sobres, me cuenta qué comió ese día y cómo se siente. No sabe mi nombre. No sabe quién soy. Pero me agradece como nadie en mi familia lo hizo jamás. Mientras tanto, mi madre volvió al punto cero. Conectada a una máquina 3 veces por semana. Sin casa. Sin dinero. Viviendo en un departamento alquilado que apenas cubren con lo poco que queda de la pensión. Ella, que una vez dijo que si me moría no importaba, ahora vive sabiendo que su vida depende de una lista anónima, de un sistema que no puede controlar, de una suerte que nunca aprendió a merecer. Y eso, justo eso, era lo que quería. Porque no se trata de matarla. No se trata de verla destruida físicamente. Se trata de hacerla sentir por dentro lo que yo sentí desde niña, que hay dolores que ningún médico puede curar. Que hay palabras que revientan órganos más rápido que cualquier enfermedad. Y que a veces,
Lo único que uno necesita para sanar es saber que la otra persona, al fin, aprendió lo que era vivir sin importar. Actualización final. Había pasado ya más de un año desde la cirugía. Un año desde que salí del hospital con una venda en el abdomen y la certeza en la mirada. Un año desde que decidí no salvarla directamente, sino exponerla a su propio vacío. Un año desde que entendí que el perdón no siempre tiene que parecerse a la paz, que a veces la verdadera liberación viene de cortar, de dejar que el silencio haga su trabajo, de no responder nunca más. La recuperación fue más sencilla de lo que esperaba, no por la ausencia de dolor físico, sino porque cada molestia, cada tirón al caminar, cada incomodidad al cargar a mis hijas se sentía como una confirmación de que hice lo correcto. Mi cuerpo necesitaba adaptarse a su nueva realidad, pero mi mente ya vivía en otra dimensión, una donde su voz ya no tenía poder sobre mí. Una donde mi nombre no dependía de su apellido ni de su aprobación. Una donde, finalmente, yo era mía. No volví a saber de ellos en mucho tiempo. No de forma directa. Pero, como en todo pueblo que se disfraza de ciudad, las noticias llegaban igual. Me enteré por una colega de turno, que conocía a una enfermera del centro de diálisis, que mi madre estaba estable, pero deteriorándose lentamente. Que la lista de espera no se movía como esperaban. Que el programa en cadena era justo, sí, pero no milagroso. Y que los años de complicaciones médicas que ella misma ignoró durante tanto tiempo ahora la tenían con el cuerpo al borde del colapso. No sentí lástima. Sentí que finalmente estaba enfrentando algo que no podía controlar con su lengua, ni con su chantaje, ni con la culpa. Sentí que por fin, la vida le había puesto frente a frente el reflejo de lo que fue, alguien que nunca pensó en el futuro porque siempre estuvo convencida de que los demás se encargarían de rescatarla. Alguien que crió a un hijo mimado y cruel, sin enseñarle que incluso los favoritos se desgastan cuando no tienen nada más que ofrecer. Mi hermano, según me contaron, había tenido que vender su auto para cubrir parte de los gastos. Ya no trabajaba a tiempo completo porque había perdido su empleo después de que un jefe nuevo, más joven y menos tolerante a sus desplantes, lo confrontara por su actitud de mierda. Vivía con mi madre en un departamento de renta controlada cerca del río y apenas podían costear la electricidad y los medicamentos. La casa, esa misma casa donde yo dormía sin sábanas mientras él tenía su cuarto pintado con dinosaurios y televisión, había sido vendida meses atrás. Yo misma firmé los papeles de traspaso como nueva propietaria y la puse en el mercado con una inmobiliaria pequeña. La vendí por arriba del valor estimado gracias a unas renovaciones menores que mandé hacer con un contratista amigo. Usé esa plata como entrada para un dúplex en Flagstaff, más al norte, donde el clima es más fresco y las niñas pueden crecer sin que cada esquina huela a pasado. La otra mitad de ese dúplex la rento, y con eso cubro la mitad de mi propia hipoteca. Irónicamente, el lugar que me hicieron odiar me ayudó a pagar el hogar donde ahora sí soy feliz. ¿Qué vueltas da la vida? Un domingo por la mañana, mientras las niñas comían waffles y discutían sobre qué vestido querían ponerse para ir a ver patos al parque, revisé mi correo electrónico y vi algo que no esperaba. No era una carta formal, ni una amenaza, ni una petición legal. Era un mensaje torpe, escrito en mayúsculas, con errores de puntuación y una torpeza emocional que olía a desesperación. Decía, hija, por favor, perdóname. Estoy muy mal. Extraño verte. Necesito tu ayuda. Te quiero. No decía quién lo mandaba, pero no hacía falta. Estaba firmado con una sola palabra, mamá. Lo leí 2 veces. Luego lo cerré. No respondí. No por rabia. Ni siquiera por orgullo. Sino porque entendí que ya no había nada que contestar. Porque a veces el silencio no es castigo, sino protección. Porque si respondía, me arriesgaba a abrir una herida que ya estaba cerrada con sangre, sudor y distancia. No necesitaba decirle que no. Ya lo había hecho todo. Ya les había dado la oportunidad de redimirse, de salvar algo, de tener una muerte digna. Y la desperdiciaron queriendo seguir controlando el juego. Yo ya no era una pieza de su tablero. No era una hija funcional, ni una hermana que agacha la cabeza.
Yo era la mujer que ellos fabricaron a golpe de abandono, pero que decidió no seguir el molde. La que sobrevivió. La que supo cuándo alejarse. La que entendió que hay formas de venganza que no necesitan explosiones ni escándalos. Solo tiempo. Solo firmeza. Hoy duermo tranquila. No porque haya ganado una guerra, sino porque ya no estoy en batalla. Mi riñón late dentro de otra mujer que sí agradece estar viva. Mis hijas crecen sin escuchar gritos, sin sentir que deben competir por amor, sin tener que ganarse cada abrazo. A veces me preguntan por su abuela. Les digo que es alguien que existió pero que no supo cuidarme como yo las cuido a ellas. Y que por eso, decidí cuidarme a mí misma. Ellas no preguntan más. Lo entienden. Porque los niños entienden mucho más de lo que creemos. Y aunque el mundo no lo vea, esa fue mi mayor victoria, no haberme convertido en lo que ellos querían que fuera. No haber devuelto la herida con la misma moneda, sino con una moneda más cara, más filosa, más jodidamente inolvidable. Una que pesa más que cualquier perdón, porque no se entrega, se cobra. En vida. Y con intereses.